Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí, como siempre, listos para desentrañar las historias que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, o al menos en los titulares de las revistas de corazón y en las conversaciones de café. Vamos a hablar de algo que nadie vio venir, un verdadero triángulo amoroso que nadie esperaba. Y sí, los protagonistas de esta inesperada trama son Kerem y Hande. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, las especulaciones y lo que realmente podría estar pasando detrás de cámaras. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ninguna de nuestras dosis de chismes, análisis y sorpresas. Dale clic a ese botón de suscribir y activa la campanita para estar al tanto de todo. Empecemos por el principio, ¿no? Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, inmediatamente pensamos en Senkalkapm, o Love is in the Air como se conoció en muchos lugares. Fueron la pareja soñada en pantalla, y su química era tan palpable, tan real, que traspasó la ficción y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Las redes sociales explotaron con cada publicación, cada entrevista, cada pequeña interacción entre ellos. Se convirtieron en un fenómeno, y era difícil imaginar que esa conexión pudiera existir solo en la actuación. Por supuesto, la industria del entretenimiento es un torbellino de emociones y expectativas, y los rumores sobre una relación fuera de cámaras no tardaron en aparecer. Y para ser honestos, ¿quién no quería que fuera verdad? Eran la pareja perfecta, con ese carisma y esa belleza que deslumbran. Las teorías de conspiración de los fans eran pan de cada día, analizando cada gesto, cada mirada. Pero como a menudo sucede, la vida real tiene sus propias vueltas y giros, y las cosas no siempre son tan sencillas como las pintan las series. Después de un tiempo surgieron noticias y especulaciones sobre el fin de su relación, o al menos, de esa cercanía que tanto habíamos llegado a disfrutar. Las razones siempre son difusas en estos casos, a menudo se habla de diferencias irreconciliables, prioridades distintas, o simplemente caminos que se separan. Y sinceramente eso es lo normal, ¿verdad? Las personas cambian, crecen, evolucionan, y a veces las relaciones, ya sean románticas o de amistad, llegan a su fin. Los fans, por supuesto, sufrieron. Hubo decepción, hubo debate, hubo esa sensación de pérdida de una historia que habíamos seguido con tanto cariño. Sin embargo, y aquí es donde entra lo inesperado, lo que nadie predijo, es que el destino, o quizás la vida misma, tenía otros planes para Kerem y Hande. Recientemente han vuelto a ser tema de conversación, pero no por una reconciliación directa, sino por algo mucho más complicado. Se les ha visto juntos, sí, pero en un contexto que ha generado un revuelo aún mayor. Hablamos de un nuevo triángulo amoroso, uno que involucra a un tercero y que ha puesto a todos a especular sobre la naturaleza de su relación actual y sobre cómo llegaron a este punto. Y créanme, las teorías son tan variadas como las opiniones. Primero, analicemos la dinámica. Kerem y Hande, a pesar de lo que haya pasado, mantuvieron una conexión. ¿Amistad? ¿Respeto mutuo? ¿O esa chispa que nunca se apaga del todo? Es difícil saberlo desde fuera, pero es innegable que hay una historia compartida que los une. Y ahora entra en escena una tercera persona, y es ahí donde la trama se complica. Las redes sociales, como siempre, han sido el campo de batalla donde se libran las guerras de las especulaciones. Fotos borrosas, menciones crípticas, fuentes anónimas que aseguran saberlo todo. Es un circo mediático y nosotros, como observadores, nos encontramos atrapados en medio de él. ¿Quién es este tercero? Los rumores varían. Se habla de varias personalidades. Y lo interesante es cómo esto afecta la percepción que tenemos de Kerem y Hande. ¿Son solo amigos que coinciden en eventos sociales? ¿Hay algo más profundo gestándose? ¿O es simplemente una coincidencia, un malentendido amplificado por la voracidad de los medios y la pasión de los fans? Es un laberinto de posibilidades, y cada pista que aparece solo parece añadir más confusión. Uno de los puntos clave para entender este nuevo triángulo es la percepción pública. Cuando dos personas tan queridas y con una historia tan pública como Kerem y Hande son vistas con un tercero, es natural que surjan preguntas. ¿Están intentando ocultar algo? ¿Están jugando con los sentimientos de alguien? ¿O simplemente están viviendo sus vidas, y nosotros somos quienes proyectamos nuestras propias ideas sobre sus relaciones?
Es fácil caer en la trampa de querer simplificar las cosas, de querer poner etiquetas claras, pero la realidad, como suele ser, es mucho más matizada. Pensemos en la presión mediática. Para figuras públicas, cada movimiento es analizado, cada interacción es escrutada. Si Kerem y Ande se encuentran en el mismo lugar que otra persona, y esta persona es objeto de rumores, la combinación es explosiva. Los medios buscan la primicia, los fans buscan la confirmación de sus teorías, y la verdad, a menudo, se pierde en el ruido. Una de las cosas que más me llama la atención de este supuesto triángulo amoroso es cómo redefine la narrativa de Kerem y Ande. Ya no son solo los excompañeros de elenco con una química explosiva. Ahora su historia está teñida de esta nueva complejidad. ¿Esto significa que hay una rivalidad? ¿O simplemente que sus vidas sociales se cruzan de maneras inesperadas? La verdad es que sin una confirmación directa, todo son especulaciones. Y aquí es donde entra nuestro papel como espectadores y como analistas de estas historias. Debemos ser conscientes de que mucho de lo que leemos y vemos en las redes sociales son rumores, interpretaciones, y a veces incluso desinformación. Si bien es divertido especular, también es importante recordar que detrás de estas figuras públicas hay personas reales con vidas reales. Consideremos las diferentes facetas de esta historia. Por un lado, tenemos a los fans de Kerem y Ande que evidentemente tienen un fuerte apego a su conexión. Para ellos cualquier nuevo desarrollo que involucre a sus ídolos es de suma importancia. La idea de un triángulo amoroso añade un drama que muchos disfrutan, quizás porque les recuerda a las propias series y películas que tanto les gustan. Por otro lado, está la perspectiva de los propios Kerem y Ande. ¿Cómo se sienten ellos ante estas especulaciones? ¿Les divierten? ¿Les molestan? ¿Están conscientes de la magnitud de la conversación que generan? Es probable que al ser figuras públicas, estén acostumbrados a cierto nivel de escrutinio, pero un triángulo amoroso es un nivel de complejidad que puede ser especialmente delicado. Y no olvidemos al tercer protagonista de este triángulo. ¿Quién es y cuál es su rol en todo esto? ¿Es una víctima de las circunstancias? ¿Es un jugador activo en esta trama? Su identidad y su conexión con Kerem y Ande son claves para entender la verdadera naturaleza de lo que está sucediendo. Si se trata de una persona con la que ambos tienen una relación platónica, o si hay algo más, las implicaciones son radicalmente diferentes. Una de las teorías que más resuena es que Kerem y Ande, a pesar de su pasado romántico, han mantenido una amistad muy cercana. Y en el mundo de las celebridades, es común que los amigos compartan los mismos círculos sociales. Si este tercero es parte de ese círculo, entonces las coincidencias pueden ser muchas. Sin embargo, la historia de Kerem y Ande es tan icónica que cualquier encuentro entre ellos, especialmente si hay alguien más involucrado, se convierte automáticamente en objeto de escrutinio. Otra perspectiva a considerar es la de las propias redes sociales como motor de estas narrativas. Los algoritmos, la velocidad a la que se comparte la información, la tendencia a generar contenido viral, todo contribuye a la creación de estas historias. Un tuit, una foto compartida en Instagram, puede desencadenar una avalancha de comentarios y especulaciones que se vuelven más grandes que la propia realidad. Y es precisamente por eso que nos gusta traerles este tipo de análisis. Queremos ir más allá del titular de la foto borrosa y tratar de entender las posibles dinámicas, las presiones, las realidades que subyacen. No pretenderemos tener todas las respuestas, porque la verdad a menudo es esquiva en estos casos, pero sí queremos ofrecerles una perspectiva informada y reflexiva. Entonces, ¿qué podemos concluir de este inesperado triángulo amoroso que involucra a Kerem y Ande? Lo primero es que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y están bajo un escrutinio constante. Lo segundo es que los fans juegan un papel importante en la construcción de estas narrativas, y su pasión puede tanto amplificar como distorsionar la realidad. Y lo tercero, y quizás lo más importante, es que debemos recordar que detrás de las pantallas y las portadas de revistas, hay personas con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias complejidades. Podemos decir con cierta seguridad que la historia de Kerem y Ande sigue dando de qué hablar, y este nuevo giro, este triángulo amoroso que nadie esperaba, solo añade más intriga a su ya fascinante saga. Ya sea una simple coincidencia de círculos sociales, una amistad renovada, o algo más profundo, lo que está claro es que su conexión sigue capturando la imaginación del público. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto?
¿Creen que hay algo más allá de la amistad? ¿Han seguido de cerca esta historia? Nos encantaría saber sus opiniones. Para resumir, hemos desglosado la inesperada aparición de un triángulo amoroso en la vida de Kerem y Hande. Exploramos cómo su icónica relación en pantalla evolucionó, las especulaciones que surgieron y cómo la entrada de un tercero ha vuelto a ponerlos en el centro de la atención mediática. Hemos reflexionado sobre la presión de la fama, el papel de las redes sociales y la importancia de recordar la humanidad detrás de las celebridades. Es una historia en desarrollo, llena de misterio y con un gran poder de atracción para los seguidores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Si llegaron hasta aquí significa que les ha gustado el contenido, así que les pido encarecidamente que dejen su asterisco me gusta en este vídeo. Su apoyo es lo que nos anima a seguir creando. Además, si tienen alguna opinión, teoría o pregunta sobre este triángulo amoroso, no duden en dejarla en la sección de asterisco comentarios abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!